Señores que han superado los 60 años, si han percibido que sus erecciones matutinas están ausentes, este mensaje les concierne directamente. La doctora Laura considera esto una cuestión de suma importancia, ya que tal disminución no solo repercute en su vida íntima, sino que además el organismo emite una señal de advertencia sobre algo de mayor trascendencia. Ella se refiere a su bienestar cardiovascular, a la fluidez de su sangre y a su vigor esencial como individuos. La medicina tradicional no siempre ofrece toda la información necesaria, pero ella sí lo hace. A lo largo de 3 décadas, la doctora Laura ha asistido a muchos hombres a recobrar su seguridad, su cercanía y el flujo sanguíneo, sin necesidad de fármacos, artilugios o generar incomodidad. Hoy, ella desea compartir algo que podría modificar sus vidas en apenas una semana. Esto es algo que la mayoría de los hombres suele obviar. Mientras dedican su tiempo a tomar píldoras o atribuyen la problemática al simple paso de los años, la verdadera solución es en realidad menos complicada y posee un origen milenario. Un masaje diario que emplee una selección de 3 aceites singulares es una práctica olvidada, desatendida por la ciencia médica contemporánea, que tiene el potencial de reactivar la circulación, recuperar la sensibilidad y hacer que regresen las erecciones que creían perdidas para siempre. En esta grabación, la doctora Laura los guiará paso a paso. Comprenderán qué sucede realmente en su organismo, cómo esta mezcla particular de aceites opera a nivel celular y por qué miles de hombres reportan resultados en tan solo 7 días. La doctora Laura enfatiza la importancia de quedarse, pues compartirá la receta exacta, la técnica correcta y su plan de acción para empezar a notar mejorías incluso esta misma noche. Antes de iniciar, si aún no se han suscrito, les exhorta a presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones para no perderse estos consejos de salud que transforman vidas. Adicionalmente, necesita saber si el mensaje les está siendo útil y solicita que escriban sí en los comentarios si es así, o no si no lo es, y que le comuniquen cómo puede asistirlos mejor en la recuperación de su fortaleza y confianza. Existe un aspecto de vital importancia que la mayoría de los hombres nunca contempla. Su órgano sexual no es meramente una parte de su aparato reproductor, sino el indicador más fidedigno de su estado de salud general. Cuando las erecciones se debilitan o no aparecen, no es solo una manifestación del envejecimiento, sino una señal de alerta temprana crucial de que su circulación, sus niveles hormonales o su vitalidad global necesitan atención. Entender esta realidad constituye el primer paso indispensable para recuperar no solo el desempeño en el ámbito sexual, sino también la buena salud a largo plazo del hombre. Se debe concebir al órgano masculino como un sistema de alerta temprana. La doctora Laura rememora el caso de un paciente de 68 años que le compartió: «Doctora, siento que ya no funciono». Él había estado casado por 42 años, no sentía molestias físicas y sus evaluaciones médicas arrojaban resultados aceptables, pero había pasado un año completo sin experimentar erecciones al despertar. Lo asombroso de su situación fue que ningún profesional de la salud le había aclarado el verdadero significado de esto. La revelación que la doctora Laura le proporcionó aquel día transformó completamente su percepción y su condición de salud. Ella le explicó que su pene no estaba dañado, sino que intentaba comunicarle algo. Los mismos conductos sanguíneos que nutren el corazón y el cerebro también riegan el pene. No obstante, la diferencia clave radica en que esos vasos en el pene son de menor calibre, más delicados y significativamente más sensibles a las fluctuaciones en el flujo sanguíneo. Esto implica que las dificultades relacionadas con la circulación suelen manifestarse allí mucho antes de presentarse en cualquier otra parte del organismo. Es comparable a poseer un detector de humo en el dormitorio que se activa antes de que el fuego se propague al pasillo. La mayoría de los hombres desatienden estas señales, responsabilizan a la edad, lo toman con humor, o peor aún, recurren a soluciones paliativas que simplemente ocultan los síntomas sin llegar a comprender el mensaje que su cuerpo les está enviando. Sin embargo, la verdad es que las erecciones disminuidas son con frecuencia el primer indicador de una salud vascular deficiente, un descenso de la testosterona, un incremento de la inflamación o incluso problemas metabólicos en sus fases iniciales. Cuando las erecciones matutinas desaparecen, el cuerpo está susurrando: pon atención. Ayúdame ahora antes de que algo de mayor gravedad empeore. Y lo positivo de todo esto es que, si se le presta atención y se actúa de la forma adecuada, el cuerpo tiene una capacidad asombrosa para recuperarse por sí mismo. Pero, ¿cómo se consigue esto? Aquí es donde la mayoría de los médicos no ofrecen más información y donde realmente comienza la recuperación del paciente. Porque las medicinas no resolverán lo que su cuerpo más necesita.
Sin embargo, como están a punto de descubrir, una mezcla de aceites naturales, aplicada con el masaje apropiado, podría ser la solución. Esto esclarece por qué las píldoras no pueden remediar esta situación y los aceites sí. A lo largo del tiempo, la doctora Laura ha atendido a una multitud de hombres en su consulta que presentaban un relato similar. Sus pacientes le confiesan: doctora, la píldora azul funcionaba antes, pero ahora su efecto es errático. Ella percibe la desesperación en sus expresiones, la confusión y, por debajo de todo, el temor tácito de que quizás sus épocas de mayor vitalidad han quedado en el pasado. Sin embargo, esto es lo que ella siempre les comunica, con delicadeza, pero de forma directa: ustedes no están defectuosos. Simplemente han sido mal informados. La mayoría de los comprimidos en realidad no solucionan nada de raíz. Han sido creados para inducir una reacción provisional en el organismo. Aunque pueden generar una erección por unas horas, no sanan los conductos vasculares, ni restituyen la sensibilidad, ni activan nervios que estaban inactivos, ni reconstruyen tejidos que han estado desatendidos por años. Definitivamente no. Las píldoras actúan como un remedio provisional, proporcionando lo indispensable para salir del apuro, pero nunca lo suficiente para sentirse verdaderamente completo de nuevo. La verdad es que su cuerpo anhela recuperarse. Solo requiere la señal correcta. Y cuando se aplican ciertos aceites directamente, aceites que civilizaciones antiguas utilizaron durante centurias, se evita pasar por el sistema digestivo, el hígado y el torrente sanguíneo. Se llega de forma directa al origen, directamente al tejido que clama por irrigación sanguínea, oxígeno, estimulación y restablecimiento. Existe un poder inherente en utilizar las propias manos para el cuidado del cuerpo. Algo íntimo y con capacidad reparadora. Los aceites no imponen al cuerpo, colaboran con él. Y en esa colaboración se activa algo que ninguna píldora podría conseguir: una restauración auténtica y duradera. No obstante, esto solo funciona si se comprende qué sucede realmente en el interior del cuerpo cuando las erecciones disminuyen y porque los tejidos pueden estar inactivándose, no por un fallo, sino como un mecanismo de protección propia. Y una vez que se tiene claridad, el camino a seguir se vuelve asombrosamente sencillo. La doctora Laura desea ilustrar lo que acontece cuando las erecciones desaparecen dentro del cuerpo. Invita a visualizar algo en lo que la mayoría de los hombres nunca reflexiona. En el interior del pene existen dos cavidades, casi como estructuras musculares blandas y esponjosas, cuya función es llenarse de sangre cuando hay excitación. Estas cavidades están revestidas de tejido muscular de tipo liso, orientado por minúsculos nervios y alimentado por conductos sanguíneos saludables. Sin embargo, con el paso de los años, esos músculos tienden a volverse más rígidos, los vasos se contraen y los nervios empiezan a desactivarse. Este proceso no sucede de forma instantánea, es un avance lento y apenas perceptible. Un día, uno despierta sin la habitual firmeza matutina. Después, quizás le cuesta más trabajo excitarse. Tal vez la sensibilidad empieza a mermar. Antes de que uno se dé cuenta, la actividad sexual se transforma en algo que se evade. No por falta de deseo, sino porque el cuerpo simplemente no reacciona como solía hacerlo. Y lo peor es que nadie proporciona una explicación del porqué, pero la doctora Laura sí lo hace. Cuando los niveles de testosterona disminuyen, el estrés aumenta y se instala la inflamación. El organismo entra en lo que ella denomina modo de autoconservación. No intenta perjudicar, sino protegerse a sí mismo. Si la circulación es insuficiente o el oxígeno es escaso, el cuerpo retira recursos, el flujo sanguíneo se vuelve preferencial y el pene se convierte en un área de baja prioridad. Esto no significa que la vitalidad haya desaparecido. Significa que el sistema requiere el apoyo apropiado para volver a su funcionamiento normal. Y la buena noticia es que este proceso no es irreversible. El músculo liso puede ser reeducado. Sus nervios pueden ser reactivados, pero no mediante opresión o fuerza, sino con el tipo de estimulación correcta, suave, focalizada y diaria. Entonces, ¿cómo se consigue exactamente esa clase de estimulación terapéutica? La respuesta reside en una mezcla sencilla pero potente de 3 óleos. Una combinación que ha devuelto la seguridad a miles de hombres como usted. La doctora Laura desea explicar el contenido de la mezcla de 3 aceites que recupera las erecciones. Ha observado a hombres de 60, 70 e incluso a principios de los 80 sentarse frente a ella, escépticos pero llenos de esperanza,
preguntando, ¿es verdaderamente posible, doctora? ¿Puede algo tan simple como un masaje con aceites marcar una diferencia? Y en cada ocasión, ella sonríe, no porque sea un acto milagroso, sino porque se basa en la ciencia. Verán, cuando se unen los aceites naturales idóneos de la forma correcta, sucede algo extraordinario. No solo lubrican la piel, sino que envían propiedades curativas profundamente al tejido donde los conductos sanguíneos y los nervios han permanecido inactivos por un tiempo excesivo. La composición fundamental de esta preparación es el aceite de coco obtenido por prensado en frío. No se trata de un simple producto hidratante. Contiene una abundancia de ácidos grasos de cadena media que asisten en la disminución de la inflamación y en la nutrición de las capas de tejido muscular suave que se hallan bajo la superficie. El aceite de coco se absorbe profundamente, proveyendo nutrientes de los cuales su epidermis y sus vasos sanguíneos probablemente han carecido por años. Seguidamente, se incorpora el aceite esencial de menta. Esa sensación de frescor y cosquilleo no obedece únicamente al confort. Indica a los conductos sanguíneos que se expandan y a los nervios que se reactiven. Es comparable a un llamado de atención para el tejido que ha olvidado cómo responder. Y por último, el aceite esencial de jengibre. Este aporta calidez, fomenta la circulación y facilita que todos los demás componentes se transporten con mayor profundidad hasta la raíz. En conjunto, estos tres óleos establecen un equilibrio dinámico, produciendo un efecto de frescura y calor, de estímulo y sosiego. Contribuyen a restablecer lo que el transcurso del tiempo, el estrés y la falta de atención han deteriorado. La doctora Laura ha atendido a hombres que reportan erecciones matutinas más robustas en un lapso de apenas unos días. Otros aseguran que la sensibilidad retornó después de años de sentirse insensibles. Pero en lo que todos coinciden es en lo mismo: me siento vivo otra vez. Por supuesto, los aceites por sí solos no son suficientes. Es el modo en que se aplican y la manera en que uno se reconecta con su propio cuerpo lo que le confiere eficacia a esta fórmula. Así que ahora, la doctora Laura desea orientarlos a través del procedimiento preciso de masaje que transforma estos aceites en un tratamiento cotidiano. Este es el método de masaje que surte efecto en 7 días. La doctora Laura les propone imaginar algo por un momento. No una quimera, sino una proyección futura. Una mañana, uno despierta y, antes de que sus pies toquen el suelo, lo percibe de nuevo. Esa solidez, esa seguridad serena y natural que antes se daba por sentada. Y la razón no es una pastilla, sino sus propias manos, su propio autocuidado y la acción diaria y constante de restaurar el flujo sanguíneo en la zona más crucial. Cuando la doctora Laura instruye a los hombres en este método de masaje por primera vez, a menudo muestran recelo. Algunos experimentan turbación, otros escepticismo, pero en el transcurso de unos días, empiezan a comprender algo trascendente. Esto no es de naturaleza sexual, es terapéutico. Es un acto de mantenimiento, de sanación. Y los vuelve a vincular con su organismo de una manera que ningún aparato o prescripción médica podría lograr. Así es como opera el método. Después de tomar una ducha con agua templada, cuando el flujo sanguíneo ya se encuentra activado, se debe tomar una pequeña porción de la mezcla de aceites y entibiarla entre las palmas de las manos. Con las manos limpias y secas, se comienza aplicando movimientos circulares suaves en la base del órgano sexual. Posteriormente, se utilizan movimientos pausados y constantes a lo largo del tallo, siempre con la consistencia suficiente para estimular, pero nunca de forma agresiva. Algunos días, se puede focalizar más en la región de la raíz cercana a la pelvis, que es por donde penetran los conductos sanguíneos. Otros días, se dedica tiempo a las áreas donde la sensibilidad se siente disminuida. Es fundamental prestar atención al propio cuerpo. Se empezará a sentir calidez, un cosquilleo, una sensación sutil de plenitud. Esto es el regreso de la sangre, es el retorno de la vitalidad. Se requieren únicamente 10 minutos al día, eso es todo lo necesario. Pero el verdadero poder reside en la intención de la persona. Es una elección personal el dedicarse a su cuerpo y brindarle el cuidado que merece. En solo 7 días, muchos hombres informan de erecciones más firmes, una respuesta más potente y una renovada percepción de conexión consigo mismos. Sin embargo, incluso la mejor rutina puede ser obstaculizada por lo que se hace fuera de esos 10 minutos. Por esta razón, la doctora Laura aborda ahora 5 costumbres ocultas que de forma silenciosa aniquilan el rendimiento,
a menudo sin que uno sea consciente de ello. Insta a erradicar estos 5 enemigos de las erecciones. Ella ha colaborado con cientos de hombres que estaban haciendo todo correctamente, masajeándose diariamente, alimentándose bien, manteniendo la esperanza, pero aún sentían que algo los frenaba. Y en la mayoría de las ocasiones, el inconveniente no radicaba en lo que hacían durante esos 10 minutos de terapia con aceites. Era lo que hacían las otras 23 horas del día. Esto se debe a que ciertas rutinas cotidianas, aspectos en los que quizás no se repara 2 veces, están deteriorando silenciosamente la circulación y boicoteando los resultados. El primer y principal responsable es la comida procesada, las comidas precocidas, los aperitivos envasados y las bebidas con azúcar. Estos no solo son perjudiciales para la figura. También provocan inflamación en las arterias y restringen el flujo sanguíneo en las zonas más importantes. El pene no puede funcionar óptimamente en un ambiente inflamado. Luego está el hábito de permanecer en una posición sedentaria. La mayoría de los hombres no son conscientes de que las largas horas sentado en una silla, ya sea conduciendo, en el trabajo o viendo televisión, literalmente comprimen los nervios y los conductos sanguíneos fundamentales para la excitación. Esto priva a la musculatura del suelo pélvico de movimiento y vigor. La escasez de sueño representa otro elemento nocivo silencioso. El organismo produce la mayor parte de la testosterona durante las fases de sueño profundo, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Si no se obtiene un descanso adecuado, los niveles hormonales disminuyen, y ningún masaje en el mundo puede compensar esto por completo. Si a esto se suma el estrés persistente, el cuerpo comienza a liberar cortisol, una hormona que reduce el calibre de los vasos sanguíneos y suprime el deseo. Finalmente, se encuentran el consumo de alcohol y la carencia de hidratación. Incluso una ingesta moderada de alcohol reduce la testosterona y adormece las señales nerviosas. Y si la sangre se vuelve más densa debido a la deshidratación, la circulación se ralentiza. Estas no son cuestiones de poca importancia. Son decisiones cotidianas que pueden favorecer su salud o deteriorarla. Pero aquí radica la buena noticia. Una vez que se eliminan estos obstáculos, el masaje con aceites comienza a ser el doble de eficaz. Ahora, la doctora Laura invita a visualizar cómo sería incorporar alimentos que potencien aún más los resultados. Explora aquellos alimentos que el cuerpo ha estado anhelando discretamente. Se refiere a comestibles potentes que amplifican los efectos. Siempre ha considerado que la curación no proviene únicamente de lo que se aplica externamente, sino de lo que se nutre internamente. A lo largo de los años, ha sido testigo de cómo hombres que implementaron un cambio mínimo en su alimentación experimentaron mejoras que jamás esperaron. No se trata de seguir un régimen dietético estricto o de cuantificar cada caloría. Se trata de saber qué alimentos específicos incrementan de forma natural la circulación, nutren las hormonas y logran que el masaje diario funcione con el doble de intensidad. Empieza con algo sorprendentemente sencillo: la sandía. La mayoría de las personas la perciben como una fruta de verano, pero en realidad está cargada de citrulina, un aminoácido que contribuye a que el cuerpo genere óxido nítrico, la misma molécula que relaja y expande los vasos sanguíneos. La parte blanquecina próxima a la cáscara es donde reside su auténtico poder. Luego está el chocolate oscuro. Se refiere a chocolate auténtico, con al menos un 70% de cacao. Incluso una pequeña porción diaria puede contribuir a que los conductos sanguíneos sean más receptivos gracias a la riqueza de sus flavonoides. El jugo de granada es otra maravilla. La doctora Laura ha tenido pacientes que le han referido que su vitalidad y rendimiento cambiaron en pocas semanas al consumirlo regularmente. Actúa protegiendo y reparando el revestimiento endotelial, que constituye la capa interna de las paredes vasculares. El ajo puede no parecer muy apetitoso, pero lo que le falta en dulzura lo compensa con su gran eficacia. Un solo diente al día puede adelgazar ligeramente la sangre y mejorar el flujo en todo el organismo, especialmente en esa región. Y es crucial no olvidar el agua. Sin una adecuada hidratación, la sangre se vuelve más densa, los tejidos se secan y la circulación disminuye su velocidad. No importa cuán efectiva sea su rutina, los alimentos que elige se transforman en los constituyentes esenciales de su cuerpo. Ahora, la doctora Laura invita a visualizar la combinación de esta nutrición interna con una mente que ya no se halla en conflicto consigo misma. Porque, como se observará pronto, la actitud mental podría ser el elemento decisivo y más potente para recuperar la plena seguridad.
Esto se refiere a un reajuste emocional y al recobro de la confianza. Algunas de las narraciones más impactantes que ha escuchado no proceden de hombres que vieron resultados de forma inmediata, sino de hombres que finalmente se percibieron a sí mismos de una forma distinta. Individuos que dejaron de oponerse a su cuerpo y comenzaron a escucharlo. Porque la verdad es que la restauración de las erecciones no es únicamente un proceso físico. Es emocional, es mental, es profundamente personal. Y si la mente está llena de vergüenza, incertidumbre o preocupación por el desempeño, incluso el organismo más vigoroso puede desactivarse. La doctora Laura ha atendido a hombres que le han manifestado que el simple hecho de masajear con delicadeza, sin expectativas ni presiones, les ayudó a comenzar a reconectarse con una parte de sí mismos que consideraban perdida. Un varón de 70 años le comentó: «Empecé esto por las erecciones, pero lo que obtuve fue una nueva relación con mi cuerpo». Esto la conmovió profundamente porque ella sabe con qué frecuencia nos distanciamos de nosotros mismos a medida que envejecemos. Dejamos de tocarnos, dejamos de percibir, dejamos de creer que el placer, la intimidad o incluso la confianza nos pertenecen. Pero sí nos corresponden. Y todo se inicia con la intención. Al masajear con total conciencia, al percibir la calidez del aceite, el regreso del flujo sanguíneo y la respuesta de los nervios, se empieza a cambiar el temor por una sensación de familiaridad. Solo este acto puede transformarlo todo. Si a esto se le añade la práctica de la respiración profunda, la visualización y una comunicación sincera con la pareja, se creará un ambiente donde la sanación no solo es una posibilidad, sino que se torna inevitable. No es indispensable ser perfecto, solo mantener la constancia. Y no se trata de regresar al pasado, no se busca volver a ser quien uno era. Se está edificando la versión más robusta de quien se es en el presente. Por lo tanto, si ha llegado hasta este punto, la doctora Laura desea hacer un resumen completo, porque la parte más significativa, la rutina cotidiana que integra todos los elementos en una práctica potente, comienza en este instante. En resumen, así es como se recupera la vitalidad. Si ha prestado atención hasta ahora, ya comprende que la restauración de las erecciones no depende exclusivamente de aceites, alimentos o masajes. Se trata de recordar la propia identidad. Esto es lo que ahora se sabe. El cuerpo se manifiesta primero a través del pene, y los medicamentos son meras soluciones superficiales. Se ha descubierto cómo los óleos de coco, menta y jengibre tienen la capacidad de reactivar lo que el estrés y el transcurso del tiempo han adormecido. Se ha constatado cómo la combinación del masaje diario con movimientos inteligentes, un sueño reparador, una hidratación adecuada y alimentos ricos en nutrientes genera una transformación genuina desde el interior. Pero aquí yace el punto fundamental. La convicción en uno mismo es tan vital como el esfuerzo físico. En sus 3 décadas de experiencia, la doctora Laura ha sido testigo de cómo hombres de 60, 70 y edades superiores reconstruyen su vigor. Esto no se logra persiguiendo la juventud, sino finalmente atendiendo a lo que sus cuerpos maduros realmente requerían: atención consciente, dedicación constante y un cuidado compasivo. La doctora Laura desea ser muy explícita: la edad no es el inconveniente. No se está defectuoso. Simplemente se ha carecido del enfoque correcto hasta el día de hoy. Por lo tanto, se debe iniciar ahora, masajear con un propósito, nutrirse con sensatez y respirar con paciencia. Su cuerpo aguarda para mostrarle todo lo que es capaz de lograr. Porque así es como los hombres de verdad recuperan su poder a cualquier edad. El hombre que usted fue sigue existiendo en su interior. Es momento de recobrarlo.